Este es su programa Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y todos los sábados, pero después de mediodía. Estamos aquí ante usted para hacerle llegar el mensaje de parte de Dios sobre el tema más importante. Como ustedes ven, enfatizamos el tema de cómo ser salvos, de distintas fases, pero siempre. Aquí en la iglesia también se enfocan en la palabra de Dios y con mucha frecuencia sobre el tema de la salvación y el crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, queremos que usted, antes de traer el tema de hoy, usted disfrute de un canto, de un himno con un mensaje bíblico. Ahora vamos a lo que Dios nos dice por la Biblia. Esta vez queremos continuar con el tema que iniciamos la última vez que estuve con ustedes por este medio. La última vez que hablábamos acerca de preguntas y argumentos más frecuentes sobre la salvación. Preguntas y argumentos más frecuentes sobre la salvación. Y hablábamos de que hay quienes opinan, que piensan que pueden salvarse por medio de sus obras, lo cual la palabra de Dios, vimos, no está de acuerdo. Las buenas obras, pues como la palabra dice mismo, el calificativo bueno, son buenas, pero no para salvación. Son buenas para, pues en toda ocasión, y además son buenas para probar que somos salvos, pero no para ser salvos. Entonces, no, sobre la salvación no se es por obras. Y luego veíamos que algunos piensan que, pues preguntando,
¿Qué consecuencia puede haber por alguien que no acepte a Cristo como único Salvador? Luego veíamos que hay personas que siempre lo posponen para otro día y a veces nunca se llega a ese día. Otros piensan que son tan malos que Dios no puede perdonarles y cosas así veíamos. Vamos a continuar hoy viendo otras preguntas y otros argumentos sobre el tema que hemos mencionado. Algunos dicen, Dios no me ama, porque tienen situaciones adversas, difíciles, pasan momentos amargos y piensan, no, Dios no me ama. Claman a Dios y como no las cosas no se resuelven como se espera, pues optan por decir Dios no me ama. Pero esto de Dios no me ama es lo más claro en la palabra de Dios, que sí, Dios ama al pecador. Dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios decidió salvarnos, pero no hubo nadie más, aparte del Hijo de Dios, que pudiera venir, tomar forma humana y morir en la cruz en nuestro lugar, por nuestros pecados. No hubo más nadie, de modo que tuvo que dar a su propio Hijo. ¿Acaso eso no es amor? Algunas personas piensan equivocadamente, pues dicen, no, es que Cristo murió para enseñarnos a morir. Pues mire, para morir no necesitamos aprender. Podemos morir de la manera en que no importa la manera, podemos morir sin necesidad de aprender. ¿Quién sabe qué quieren decir cuando dicen que para enseñarnos a morir? Quizás están pensando en que mueran con cierta actitud. Pero el Señor no, la Biblia no dice eso. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que más Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire lo que dijo el apóstol Juan en su epístola, capítulo 4, primera de Juan 4, versículos 9 y 10. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió como prueba de su amor a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De modo que no podemos negar que Dios nos ama. Él ha sido fiel con nosotros. Dios nos ama y por eso está esperando, por eso se predica su palabra, el mensaje de la gracia, de la salvación por gracia. No niegue que Dios le ama. Otros van por el otro extremo. Dicen, Dios es amor, Él no mandaría a nadie al infierno. Dicen que Dios es amor y que por eso no mandaría a nadie al infierno. Pero note lo que dice la Biblia. Cristo en Lucas 13, versículos 3 y 5, dijo Jesucristo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Ahí está una de las reacciones que debemos tener ante el mensaje de la palabra de Dios, de que en Cristo hay salvación. Queremos salvación, tenemos que dejar nuestro pecado. Arrepentimiento es una nueva actitud hacia el pecado, que ofende a Dios y que debemos odiarlo y que debemos rechazarlo. Dice, eso era el mensaje de Juan el Bautista, es el mensaje de Cristo. Escuche lo que dice Juan, el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 1 de Marcos.
Dice el verso 15, el tiempo se ha cumplido, eran palabras de Cristo, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas fueron palabras en el inicio del ministerio de Cristo. Fue el primer mensaje que dio. Su primera exhortación fue: arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que enseñó el Señor. La persona debe abandonar su pecado y estar dispuesto a abandonar su pecado y seguir a Jesucristo, confiar en Él. En Hechos 16:31 tenemos la segunda reacción al mensaje de Dios. Dijo, el carcelero de Filipos preguntó a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y los apóstoles respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esto está repetido por muchos versículos en la Biblia. Cristo dijo, dice Juan en el Evangelio según San Juan, repitiendo el mensaje de Cristo a Nicodemo, le dijo: el que en Él cree, hablando del Señor Jesucristo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. ¿Qué está estableciendo Dios para la salvación? Arrepentirse y confianza, fe, confiar en el Señor Jesucristo para su salvación. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es lo establecido por Dios. Entonces, Él no va a perdonar a una persona nada más por amor. No, Él lo perdona porque Cristo pagó por el pecador. Por eso lo puede perdonar, porque ya la justicia de Dios fue satisfecha, fue cumplida, se cumplieron sus demandas en el sacrificio de Cristo. Y por eso Dios puede perdonar y salvar a un pecador. De modo que, entendidos que Dios no puede pasar por alto su palabra, Él ha establecido arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y si usted no reacciona de esa manera, entonces pues usted va a tener que sufrir los tormentos eternos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El que no fue hallado su nombre escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Estamos anticipados. No podemos decir: no, Dios me ama y ya me puede perdonar. Si así fuera, entonces Dios no hubiera dicho: yo amo a esta gente, yo no voy a permitir que vaya uno al infierno. Y ya. ¿Para qué mandaba a Jesucristo a morir en la cruz? No tenía caso. No, Él tenía que satisfacer la justicia divina sobre el pecado para poder perdonar al hombre. Y eso fue a través de Jesucristo. Por eso la Biblia dice que Dios cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Él sufrió el juicio nuestro en aquel tiempo en que estuvo en la cruz. Entonces, entendidos, Dios nos ama, pero los que rechacen su palabra, los que rechacen su plan de salvación, tendrán que sufrir las consecuencias. ¿Y qué consecuencias? La condenación eterna, es lo que dice la palabra de Dios. Otros dicen, no, pero es que nosotros no morimos definitivamente. Nosotros existimos y nos morimos, sí, pero vamos a regresar a este mundo. Depende de cómo nos hayamos comportado, regresaremos o mejores o peores. Pero no hay tal cosa como un infierno, como una gloria. Si yo me porté muy mal, puede ser que regrese a este mundo como un animal.
Y si yo me porté bien, entonces posiblemente regrese como un hombre con muchos privilegios, una persona con muchos privilegios. Y con el tiempo yo puedo regresar a este mundo después de haber muerto varias veces, hasta como Dios mismo. Fíjense nomás qué manera de pensar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre eso? ¿Es verdad que hay reencarnación? La palabra de Dios dice: está establecido a los hombres que mueran una sola vez. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Y luego dice: y después de esto, el juicio. ¿Dónde está este versículo? Es el versículo 27 del capítulo 9 de Hebreos. Hebreos 9:27. Dice que Dios estableció que los hombres mueran una sola vez. Una vez. Por tanto, no hay reencarnación. Porque en la reencarnación se mueren varias veces. Se muere hoy, regresa y se vuelve a morir y regresa otra vez. No, eso no es cierto. No os engañéis, dice la palabra de Dios. Otros dicen: no he pecado, no he cometido grandes pecados. No he transgredido toda la ley de Dios. No he cometido grandes pecados en este mundo. Pues la palabra de Dios dice, déjeme leerle, dice en Juan capítulo 16, que la misión del Espíritu Santo, cuando viniera, lo cual sucedió en Hechos 2, ahí está la historia si usted quiere saber, y dice, hablando de, Jesucristo estaba hablando acerca de la venida del Espíritu Santo. Todavía no venía, Él estaba todavía aquí en la tierra, allí en Palestina con sus apóstoles, pero les prometió, que les anunció que iba a venir el Espíritu Santo. Dice: pero yo os digo la verdad. Es Juan 16:7. Dice: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y escuche: de pecado, por cuanto no creen en mí. Mire, dice la palabra de Dios que cuando viniera el Espíritu Santo, convencería al pecador de su pecado. ¿Y qué clase de pecado? El pecado de incredulidad a Jesucristo, en Jesucristo como Salvador. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces usted no necesita cometer muchos pecados. Usted no necesita ser un gran pecador para recibir la condenación. Simplemente que usted no crea en Cristo. Porque aquí dice que de pecado por cuanto no creen en Cristo. Entonces, no creer en Cristo es pecado. Y dice que eso es la condenación. Esa es la condenación. Lo dijo Cristo en Juan 3. El que no cree ya está condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre de Jesucristo. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque no creyó. Porque rehusó creer en Jesucristo. No necesita usted haber cometido grandes pecados. Usted ya nació con pecado. Usted sabe que usted vino a este mundo con una naturaleza pervertida, una naturaleza mala, con inclinaciones muy vergonzosas. Entonces,
Usted no necesita ser un gran pecador para ser salvo. Todos necesitan ser salvos, porque todos llegamos a este mundo con pecado. Dijo Cristo, si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:34. Juan 8:34. Si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si usted negare que Jesucristo es el Salvador del mundo y el único Salvador, pues sería su condenación. Cuidado con vivir, apoyarse en una forma de pensar sin estar seguros que está de acuerdo con lo que Dios dijo. Sí. Otros dicen, yo dejo mi pecado cuando yo quiera. Cuando yo quiera, el pecado no me preocupa, porque lo puedo dejar cuando yo quiera. No, la Biblia dice en Juan 8 que el que peca es esclavo del pecado. El pecado esclaviza. Sí. Entonces, eso de dejar mi pecado cuando yo quiera no puede, sencillamente porque es algo que usted no se puede sacudir. Dijo el profeta, preguntando, haciendo una comparación entre el pecador que piensa que él se puede quitarse, limpiarse por sí mismo de su pecado. Dice en el libro de Jeremías, ¿puede el leopardo quitarse sus manchas con jabón y agua? ¿Cómo ve usted? Ya conoce los leopardos, cómo son vienen con manchas, su pelo muy bonito. ¿Puede usted limpiar la piel de un animal de esos hasta que quede color blanco? ¿Cómo? No, sencillamente no se puede. Es parte de su ser, de su naturaleza. Entonces, es lo mismo cuando alguien dice, yo mi pecado lo dejo cuando quiera. Pues puede ser que deje algunas prácticas, vicios, pero el pecado no lo puede dejar. De modo que ahí está latente el problema y la grande necesidad de que reconozca que solo en Cristo hay salvación. Sí. ¿Por qué? Porque usted nació ya pecador. Dijo Pablo, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte a todos. Sí, sí. Otros dicen, estoy en paz con mi vida, soy feliz, estoy contento, porque tienen una situación halagadora y piensan que ya con eso ya está bien. Pues hay gente religiosa en la Biblia que estaba muy contenta. Déjeme leerle un pasaje aquí en el capítulo 18 de Lucas, donde un hombre parece que estaba muy contento de lo que sucedía en su vida como religioso. Dice el versículo 9 de Lucas 18, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, ahí está, pensaba que era justo, recto, sin pecado, y el Señor les dijo una ilustración. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Escuche lo que dijo el fariseo, que estaba contento con su religión. Fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está aquí en el templo ahorita. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Estaba contento, estaba muy contento con su religión.
estaba feliz, pero él no sabía que estaba, que no estaba bien con Dios. Dice la Biblia que notemos, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Cristo, note lo que dijo Cristo, que realmente sucedía. Os digo que este publicano, que oró de todo corazón pidiendo ser justificado, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado. Entonces no tenía perdón este hombre, aunque oraba 2 veces a la semana y daba diezmos y se cuidaba de ser el peor. Estaba contento con su religión. Pablo en Filipenses 3 estaba bien contento de su religión, pero estaba perdido. Cuidado, si usted no se ve a la luz de la palabra de Dios, si usted no confía solamente en Cristo para su salvación, usted está perdido. Usted necesita reconocer que es un pecador, que no se puede salvar por sí mismo y que solo a Jesucristo, por medio de Él, usted se puede reconciliar con Él, con Dios, y encontrar ahora sí la paz, la felicidad, la vida eterna. Pero solo si reconoce que usted no se puede salvar por sí mismo, sino solamente por Cristo que pagó por usted. Que Dios le ayude. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche, y el sábado también pasa, pero después del noticiero de mediodía. Como quisiéramos que usted le ponga atención a esto, a estas meditaciones, lo consulte con la Biblia, y si usted le cree a la Biblia, le cree a Dios, entonces debiera usted tomar una decisión de venir a Cristo, invocar a Cristo y decirle que usted reconoce que necesita salvación y que solo en Cristo la hay. Pídasela. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice Romanos 10:13. Bien, pues este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche, así que escúchelo, recomiéndelo y que pueda ayudarle. Bien, para terminar, vamos a ofrecerle disfrutar de otra pieza musical.